Bienvenidos a un nuevo episodio de Historias Védicas. Hoy nos adentraremos en uno de los relatos más hermosos de las escrituras védicas, que es la aparición del Señor Jagannath, una de las formas más dulces y misericordiosas del Señor Supremo. Esta historia nos revela cómo Krishna, al ver la devoción de sus eternos asociados, manifestó una forma única para mostrar su amor eterno. Voy a estar entre contando la historia y también leyéndola de un libro que se llama Los Lilas del Señor Jagannath. También quiero que recordemos que cada aparición del Señor en el mundo está llena de significados espirituales y profundas enseñanzas, que no solo enriquecen nuestro entendimiento, sino que también tocan directamente nuestro corazón. Así que comenzamos. La aparición del Señor Jagannath. Se cuenta que en el festival de Ratha Yatra, el desfile de carrozas del Señor Jagannath, Subhadra y Balaram, se celebra anualmente en la casa del Señor Jagannath en India, llamada Jagannath Puri. En este lugar el Señor Jagannath se lo adora en uno de los templos más antiguos de India. La historia de la aparición del Señor Jagannath es un episodio muy interesante en la historia védica. Todo comienza con un rey que se llama Indradyumna. Él era un gran devoto del Señor Vishnu y estaba muy deseoso de encontrarse con el Señor Vishnu cara a cara. Una vez, por disposición del Señor, un devoto del Señor Vishnu llegó a la corte del rey y entre sus conversaciones comenzó a hablar de una encarnación del Señor Vishnu llamada Nila Madhava. Después de oír sobre estos temas, el rey Indradyumna quedó tan fascinado, inspirado, que envió a varios brahmanas a diferentes direcciones para investigar y preguntar sobre este señor Nila Madhava. Sin embargo, ninguno de ellos tuvo éxito. Todos regresaron a la ciudad capital con el rey, diciendo que no tienen noticia de esta forma de Nila Madhava, excepto un sacerdote. Hay un sacerdote aquí muy importante en la historia que se llama Vidyapati. Tras andar por muchos lugares, Vidyapati finalmente llegó a un distrito cuyos habitantes pertenecían a otra raza distinta a la aria, llamada Shavara. Allí recibió asilo en la casa de un lugareño de nombre Vishwashu. Cuando llegó, el dueño de casa no se encontraba presente, pero estaba su joven hija llamada Lalita. Se encontraba ella ahí sola. Al rato el dueño de casa regresó y le ordenó a su hija que le prestara a este brahmana invitado todo el servicio necesario para brindarle hospitalidad en el hogar. Vidyapati permaneció allí por un tiempo y se cuenta que más adelante, por el pedido especial de este Shavara, contrajo también matrimonio con la joven hija de este. Mientras Vidyapati vivía en la casa del Shavara, notó algunas particularidades en el comportamiento de su suegro, de su anfitrión. Todas las noches este Shavara salía y al día siguiente, casi al mediodía, regresaba a la casa con olores distintos, aromas como alcanfor, almizcle, sándalo. Vidyapati le preguntó a su esposa por esto, a Lalita, y ella le contó que su padre iba a un lugar sagrado a adorar a Nila Madhava. Después de ese día, la alegría de Vidyapati no tuvo límites. En realidad, Lalita tenía órdenes de su padre de no contarle a nadie sobre Nila Madhava, pero ella desobedeció la orden al contarla a su esposo. Vidyapati enseguida sintió el deseo de ver a Nila Madhava, hasta que finalmente un día, por los repetidos pedidos de su hija, el Shavara Vishwashu le vendó los ojos a Vidyapati y lo llevó a ver a Nila Madhava. Cuando estaban a punto de partir, en secreto la esposa Lalita, la esposa de Vidyapati, ató en un extremo de la ropa un puñado de semillas de mostaza. Entonces, en el camino, él arrojaba las semillas para marcar el sendero. Cuando llegaron donde se encontraba esta deidad de Nila Madhava, el Shavara le quitó la venda de los ojos a Vidyapati, y al ver la belleza sin procedencia de la deidad de Nila Madhava, Vidyapati danzó del éxtasis y ofreció oraciones. Esto señala claramente que Sri Nila Madhava era la personificación del Señor Supremo en la forma de una deidad. Las encarnaciones de la forma de la deidad se denominan Archana Vigraha.
El Señor desciende en la forma de deidad para el beneficio de sus devotos, especialmente aquellos que son menos avanzados. Aquí hay un verso muy lindo en el libro que dice: dado que el Señor solo lo pueden ver los más avanzados, Él aparece como una deidad con el fin de recibir la adoración. Krishna afirma en el Bhagavad Gita 9.34: Man mana bhava mad bhakto mad yaji man manashkuru. Siempre piensa en mí, vuélvete mi devoto, adórame y ofréceme reverencias. Por consiguiente, Él aparece en la forma de una deidad para recibir la adoración y las reverencias de sus devotos. Se entrega a las manos de sus devotos con el fin de recibir su servicio y ayudarlos a desarrollar amor por Él. Este es el aspecto de la gran misericordia de Krishna y de su deseo de liberar a todas las almas condicionadas de las ataduras de este mundo material. Así vamos a volver a la historia y dice: Vidyapati experimentó entonces personalmente la misericordia de Sri Nilamadava. Una vez que Vidyapati culminó sus oraciones, el Shavara lo mantuvo cerca de la deidad y él salió a recoger raíces y flores del bosque para adorarlo, para la adoración de Nilamadava. Mientras el Shavara se encontraba afuera, Vidyapati presenció algo asombroso. Un cuervo que dormía en la rama de un árbol cayó a un lago y se ahogó. Enseguida, este cuervo adoptó una forma espiritual de un ser de Vaikunta de 4 brazos y emprendió su regreso al cielo espiritual. Entonces, al ver esto, el brahmana Vidyapati dijo: aquí yo me muero y me libero, así que chao con todo. Trepó el árbol y se preparó para saltar al lago y hacer lo mismo que el cuervo liberado. Sin embargo, cuando estaba a punto de saltar, una voz del cielo le dijo: oh brahmana, has tenido la oportunidad de ver a Sri Nilamadava. Por lo tanto, antes que nada debes informarle de ello al rey Indradyumna. Entonces el brahmana bajó del árbol y esperó. Y dijo: sí, tengo que informarles, y por eso fue mi viaje, ¿no? Entonces pronto regresó el Shavara con flores y raíces del bosque y comenzó la adoración diaria del señor Nilamadava. Mientras se encontraba realizando su servicio, el Señor le habló a este Shavara y le dijo: durante muchos días he aceptado las simples raíces y flores del bosque que me has ofrecido. Ahora deseo el servicio real que me ofrece mi devoto, el rey Indradyumna. Cuando el Shavara oyó esto, pensó: me quitarán el servicio de Nilamadava. Entonces ató a su yerno Vidyapati y lo mantuvo en su casa. Sin embargo, después de un tiempo, por la constante súplica de su hija, liberó al brahmana y lo dejó ir. Entonces inmediatamente este brahmana fue rápidamente con el rey Indradyumna y le informó del descubrimiento de la deidad de Nilamadava. El rey, sintiendo un gran éxtasis, partió con mucha gente a traer de regreso a Sri Nilamadava. Por las semillas de mostazas que Vidyapati había arrojado a lo largo del camino, habían crecido pequeñas plantas. Entonces siguieron estas plantas. El rey pudo hallar el camino hacia Nilamadava y cuando llegaron al lugar, sin embargo, no lo encontraron. Al no poder ver la forma bella del señor, el rey Indradyumna se asedió la aldea de los Shavaras y arrestó al Shavara llamado Vishwashu. No obstante, de pronto una voz del cielo le dijo al rey: libera a este Shavara. En la cima de la colina Nila habrás de construir un templo. Allí me verás en la forma de Daru Brahman, o la verdad absoluta manifestada en una forma de madera. No me verás como Nilamadava. Aquí en el libro dice, voy a leerlo esto textual, dice: para construir este templo, el rey Indradyumna dispuso que se trajeran piedras de un lugar llamado Baulamala, por una calle que se construyó desde allí hasta la colina Nilamadava. La morada sagrada de Sri Kshetra o Puri tiene la forma de una caracola, en cuyo ombligo el rey estableció una ciudad a la que llamó Ramakrishnapura y donde construyó el templo. Este tenía alrededor de 25 metros por debajo de la superficie y se elevaba unos 50 metros por encima de ella. En la parte más alta del templo, el rey construyó un kalasha o un pináculo circular y en la punta de este
un chakra o disco. También hizo decorar el templo con ornamentos de oro. Luego, con el deseo, acá da una descripción de cómo construyó el templo, y luego este rey Indradyumna deseó que el señor Brahma consagrara el templo que construyó. Entonces el rey Indradyumna viajó a Brahmaloka y pasó mucho tiempo esperándolo allí. Durante ese tiempo, el templo, que se encontraba muy cerca del mar, se fue cubriendo por completo con la arena de la playa. Mientras el rey Indradyumna estuvo afuera, pasaron muchas cosas acá, como en la tierra donde se estaba construyendo y estaba llevándose a cabo el pasatiempo. Entonces llegó primero Suradeva y luego Galamadava. Asumieron la corona como reyes de la región. Galamadava hizo resurgir el templo de las arenas, donde había estado enterrado durante mucho tiempo. Sin embargo, poco después de que el templo fue desterrado, el rey Indradyumna regresa de la morada del señor Brahma. Entonces Indradyumna reclamó que él había construido ese templo, pero Galamadava se atribuyó la construcción. Entonces estaban en esta disputa, y esto es muy interesante porque dice aquí en el libro, se explica que cerca del templo, en un árbol baniano, vivía un cuervo, Bhushandi, que se encontraba allí desde hacía varias eras, entonando constantemente las glorias del señor Rama. Desde su morada en las ramas de aquel árbol baniano, el cuervo había visto toda la construcción del templo. Por lo tanto, dio a conocer la verdad de que en realidad el rey Indradyumna era quien había construido el templo y que en su ausencia se había cubierto de arena. También dijo que el rey Galamadava más tarde simplemente le había quitado la arena de encima. Y el señor Brahma le ordenó al rey que, por haber encubierto la verdad, residiría en las afueras de la zona del templo, en el lado occidental del lago llamado Indradyumna Sarovara. Indradyumna le oró al señor Brahmana para que consagrara el templo y la región que lo rodea, conocida como Sri Kshetra, la cual concede el tipo de liberación más elevado. El señor Brahma dijo: este Sri Kshetra se ha manifestado por acción de la energía interna del Señor Supremo. El Señor Supremo se halla presente en persona. Por consiguiente, no tengo el poder para instalar al Señor aquí. El Señor Jagannath y su morada se encuentran eternamente en el mundo material por su misericordia. Por lo tanto, simplemente colocaré una bandera en el pináculo de este templo y concederé esta bendición. Y esto es muy interesante porque cuando uno va a Jagannath Puri, yo siempre he escuchado y que los devotos ven desde lejos esta bandera del templo Jagannath Puri. Y Brahma dice: quien desde lo lejos ve esta bandera y se incline para ofrecer humildes reverencias, será liberado sin lugar a duda. Después de un tiempo, el rey Indradyumna se desanimó ante la larga espera de ver a Sri Nilamadava. Entonces estaba convencido de que su vida no tenía sentido y se recostó sobre una cama de hierba cuya, decidido a abandonar su vida ayunando. En ese momento el señor Jagannath le habla en un sueño y le dice: mi querido rey Indradyumna, no seas ansioso, llegaré flotando en el mar en la forma de Daru Brahman, en un lugar llamado Bankimulam, con un batallón de soldados. El rey luego se dirigió al lugar y vio en la playa una enorme pieza de madera con las marcas de la caracola, el disco, una masa y un loto. Aunque se ocupó a muchos hombres y elefantes para mover aquel Daru Brahman, este tronco grande de madera, no se pudo mover en absoluto. Y en esa noche, en un sueño, el señor Jagannath le volvió a hablar al rey Indradyumna y le dijo: trae a Vishwashu, mi anterior sirviente, quien solía servirme como Nilamadava, y ubica una cuadriga de oro enfrente de Daru Brahman, de este tronco de madera. Entonces el rey comenzó a actuar según las instrucciones del sueño que le dio el señor Jagannath. Entonces trajo al Shavara Vishwashu y lo ubicó a un lado de este tronco de madera, Daru Brahman, y al otro lado ubicó al Brahmana Vidyapati. Después de colocar una cuadriga ante el Daru Brahman, dio inicio a un kirtan
al canto del santo nombre del Señor Supremo, el rey se aferró al Daru Brahman y lo oró al Señor para que subiera la cuadriga. Solo entonces se pudieron colocar fácilmente a este tronco de madera, al Daru Brahman, sobre la cuadriga y lo trasladaron al lugar designado. Para tallar la deidad del señor Jagannath en el Daru Brahman, el rey Indradyumna convocó a muchos escultores expertos, pero ninguno de ellos pudo tocar al Daru Brahman, porque tan pronto como comenzaban se les rompían los instrumentos para tallar esta madera en pedazos. Así que finalmente el Señor Supremo en persona llegó disfrazado de un artista anciano que se presentó como Ananta Maharana y prometió que si se le permitía trabajar a puertas cerradas durante 21 días, él esculpiría a la deidad. Así finalizamos el día de hoy. Lo que hemos escuchado hoy es solo el comienzo. La historia continuará y nos mostrará aún más profundamente cómo Krishna responde al amor de sus devotos. Así que no te pierdas la segunda parte. Hare Krishna.